Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Tarot Egipcio y hoy día vamos a hacer algunos ejercicios de lectura de sentimientos, enseñarle un poco cómo sería esto con Tarot Egipcio y que por supuesto esto puede servir para cualquier otro tarot. Entonces lo que vamos a hacer es mirar esto como si estuviéramos en una clase de Tarot Egipcio, en una clase práctica, ¿ya? Y les voy a enseñar un poquito desde la perspectiva del método que enseñamos aquí en la escuela GEPRI cómo se abordaría una lectura de sentimientos. ¿Qué es una lectura de sentimientos? Es una lectura que em, se utiliza cuando nuestro consultante quiere conocer los sentimientos de otra persona, usualmente en un aspecto amoroso. En ese sentido, podemos preguntar qué siente la persona con la que estoy saliendo, qué siente un amigo con el que creo que tengo algo, qué siente mi pareja, qué siente mi expareja, etcétera. ¿Ya? La lectura de sentimientos tiene cuatro posiciones principales, pero también nosotros vamos a utilizar arcanos mayores. Algunos sabrán que en este método se hacen los arcanos mayores y menores por separado, es decir, los usamos aparte. ¿Ya? Vamos a usar ambos, eso sí, pero los arcanos mayores siempre son los que van a guiar la lectura. Por lo tanto, aquí tenemos cuatro arcanos mayores porque son dos posiciones, ¿ya? O sea, perdón, que son cuatro posiciones aquí en la carta. Entonces, tenemos acá la primera parte de la lectura, que sería esta parte que tiene que ver con la mente y el corazón, es decir, qué es lo que siente y qué es lo que piensa la persona, ¿ya? Y la otra parte sería qué es lo que quiere, que de alguna forma es como su voluntad, qué es lo que desea y qué es lo que finalmente va a hacer, que digamos que esta ya es la parte como más predictiva del asunto, ¿no? Entonces tenemos esos dos lados. Es importante igual, esta lectura también nos muestra como posibles contradicciones que usualmente suelen aparecer en este tipo de tiradas, como entre lo que la persona siente, lo que piensa, lo que va a hacer. Los seres humanos somos personas contradictorias y a veces vemos esta tirada para poder entender un poco más de coherencia, porque si no le preguntaríamos directamente a esta persona, ¿no? ¿Qué sientes por mí? Y muchas veces estas inconsistencias aparecen igual en las lecturas, ¿ya? Pero de alguna forma logramos explicarle a los consultantes qué es lo que está como en el mundo interior de esta persona por la que preguntan, ¿no es cierto? ¿Por qué lo dividí en dos? Porque como les decía, a la izquierda es corazón y mente y a la izquierda es como la voluntad, lo que quiere hacer o lo que quiere respecto a la persona y lo que hará. Siempre considerando que esto es como desde por quien preguntamos, digamos, pongámosle aquí que esto sería como, digamos, expareja de nuestra consultante, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que él siente respecto a ella? ¿Qué es lo que piensa respecto a ella? Siempre fijarnos en que la pregunta tiene que estar como formulada y siempre tener bien claro cuál es el sujeto y predicado para que no nos enredemos, ¿ya? Porque nosotros tenemos que entregar claridad, no enredo a nuestros consultantes, ¿no? Entonces, esta lectura yo creo que algunos ya la conocerán, tiene distintas variantes, desde otras escuelas de tarot también se enseña. Yo se las voy a enseñar como desde esta perspectiva de separar arcanos mayores y menores en el tarot egipcio, ¿no? Entonces, en el tarot egipcio nosotros vamos a trasladar el concepto de amor, no a la carta 6 porque esta sería la carta de la indecisión, sino que a la estrella o a la esperanza, como se llama aquí en el tarot egipcio de Quién, ¿no? Entonces, lo voy a agrandar un poquito acá. Entonces, el amor propiamente tal, nosotros lo vamos a usar con la estrella, porque con la indecisión es una persona que no toma una decisión entre una parte y otra o entre una opción y otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siente la expareja de mi consultante? ¿Ya? Con la estrella que vemos acá, en el fondo hay un amor, ¿ya? Siente amor, hay un sentimiento que lo conecta con ella, ¿ya? Puede ser que todavía mantenga una cierta esperanza frente a la relación, porque la carta se llama esperanza, ¿ya? Entonces vemos qué es lo que siente, ya aclaramos más o menos que hay un sentimiento de amor, ¿no es cierto? Pero en lo que piensa aparece el crepúsculo o la luna. Entonces lo que nos muestra es que esta persona no tiene claridad mental, pese a sus sentimientos, no tiene clara, digamos, la película respecto a su ex, ¿no? La carta de la luna también puede hablarnos de miedos, de inseguridades, pero sobre todo como una nebulosa mental, ¿no es cierto? Que no tiene claro un poco qué es lo que piensa o como sus pensamientos o su perspectiva de la situación, simplemente es como más sentimiento, ¿no? Y el crepúsculo igual tiene como una nota importante de sentimiento también, o de parte emocional, de mundo emocional de la persona, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere? Digamos con el colgado o apostolado, lo que esta persona querría es como esperar, ¿no es cierto? Esto es una carta de espera, es una carta de detención, de inacción. También nos puede hablar de que la persona quiere como mantener esta situación como en stand-by, digamos. A veces pasa como con los ex o las ex.
Si se queda uno como en un limbo, ¿no? Así como que no se sabe si vuelven o si terminan definitivamente, se queda uno como en un limbo, en un stand-by, que es un poco el colgado, ¿no es cierto? Entonces como que él quiere esperar por algo, quiere tomar una postura pasiva, inactiva frente a la situación. También puede hablarnos de que quizás ha pensado en hacer como un sacrificio, digamos, y que para él representaría un sacrificio algo respecto a ella, ya sea como volver con ella o terminar la relación implicaría para él sacrificar algo personal, ¿ya? En pos de un bien mayor. En ese sentido, si nosotros no sabemos cuál de las cosas es, tendríamos que utilizar otra mirada como para aclarar qué es para él, ¿no es cierto?, este sacrificio. Pero nosotros estamos yendo solamente a los sentimientos acá. Entonces, eso también es otra interpretación que le podemos dar. Y finalmente, con la indecisión, tampoco es una carta de acción. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a quedar como indeciso entre una opción y otra. Probablemente sea como entre vuelvo con ella o terminamos definitivamente. Se va a quedar ahí como en ese limbo. Se dan cuenta que el colgado aquí con la indecisión están como conversando un poco respecto a las acciones. Entonces, ya saben que sentimiento no necesariamente significa acción. Entonces, aquí tenemos más o menos el mundo interior, ¿no es cierto?, de este ex. Ahora, esto es como una primera pasada que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto? Lo importante y la gracia de este método es que se pueden separar arcanos mayores y de menores. Entonces, nosotros ahora vamos a aplicar los menores, ¿ya? Por ejemplo, este método, si es que lo habrán visto quizás en videos anteriores o no, pero se los explico acá, nosotros le sacamos un arcano menor al mayor, así es como se le llama. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo? Voy a utilizar una carta aquí que la voy a agregar, que sería la afinidad, ¿ya? Es un ejemplo. Después la voy a borrar porque les voy a mostrar las cartas que definitivamente salieron en esta tirada, ¿no? Pero es una forma de ejemplificarlo. Entonces nosotros le sacamos un arcano menor a la esperanza. Eso quiere decir que esa afinidad es una carta que está hablándonos más en profundidad de la carta de la estrella. Nos está como profundizando la situación de la carta de la estrella. Entonces, esta afinidad no tiene que ver con la luna, no tiene que ver con el colgado, sino que es de aquí, ¿ya? Entonces, nosotros le sacamos un menor de nuestro mazo al mayor para profundizar en eso que nos ha dejado con dudas, ¿ya? En este caso yo no le habría sacado puntualmente porque se ve más o menos claro, pero siempre uno puede sacar porque en el fondo es como para cotillar, como le dicen ahí, ¿no? Cotillar, copuchar, como decimos en chileno, saber qué más podemos sacar. Entonces la afinidad, por lo menos desde la perspectiva de esta escuela, la afinidad tiene que ver con el amor. Entonces como que más aún nos diría que nos refuerza la idea de que hay un amor de su expareja hacia ella, ¿ya? Entonces, claro, aquí nosotros le sacamos esta carta, ¿no es cierto? Y hacemos que estas dos cartas conversen. También pueden conversar a través de sumas, pero eso es un poquito más avanzado, ya lo podemos ver en otra ocasión. Pero bien, imagínense este mismo ejercicio aquí abajo, ¿ya? Como en un cuaderno de clase, como lo haríamos en una clase de tarot egipcio, aquí ponemos los números, ¿no es cierto? Vamos a utilizar bastante los números. Entonces aquí, por ejemplo, a cada arcano mayor le sacamos un menor, ¿ya? Para que nos dé más información al respecto. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué siente la estrella, qué piensa la luna, crepúsculo, qué quiere el colgado, que hará la indecisión? Y cada arcano menor es referente al mayor. Es decir, la estrella va con el resentimiento, el crepúsculo con la tejedora, el apostolado con la regeneración y la indecisión con la perplejidad. Y por eso les puse estos números aquí como mostrando, ¿no es cierto?, lo que siente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos conversar esto? Es súper importante. El mayor siempre manda y por lo tanto nosotros tenemos que comenzar el relato siempre con la idea del mayor y después el menor como que nos complementa la idea. Por ejemplo, con la esperanza podemos ver que, se los voy a escribir acá, esta persona tiene sentimientos, ¿ya? Siente amor y quizás guarda una esperanza, ¿no es cierto? Se guarda una esperanza, ¿ya? Y entonces, eso es lo que nos dice la estrella. Lo voy a poner aquí 17 entre paréntesis para que sepan. Y el resentimiento es una carta que va en función de la estrella. Entonces, nosotros podemos ver que la persona tiene un resentimiento por debajo, es decir, como que tiene mucha esperanza pese a, porque recuerden que el arcano mayor manda, entonces tiene más dominancia sobre los sí. Hay resentimiento, pero sería mucho peor si saliera el resentimiento, por ejemplo, con el diablo, ¿ya? Y como que se exacerba. En cambio, acá vemos una persona que tiene una cierta esperanza pese al resentimiento que le guarda a la consultante. Ya vemos que está sentido, que quizás tiene un poco de rencor, no sabemos, ya, pero está resentido, ¿no es cierto? Entonces,
Claro, nosotros podemos ver acá también la estrella a veces se puede como mal aspectar con un arcano menor como más negativo, ¿no es cierto? Entonces la estrella puede hablarnos en negativo de inestabilidad. Entonces podemos ver que esta persona está inestable emocionalmente, igual, que es algo que ya habíamos intuido un poco, ¿no es cierto? Porque vemos que hay un resentimiento y que tiene mucha esperanza pese al resentimiento, tiene una serie de sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Entonces está inestable emocionalmente, ¿ya? Entonces así es como conversan ambas, ¿ya? Después vemos el crepúsculo, ¿ya? El crepúsculo es que, ¿no es cierto? Esta persona, él no tiene una claridad mental, ¿ya? Sobre el vínculo con ella, con la consultante. Recordemos que siempre es respecto a ella, ¿ya? Y aún así, la tejedora nos habla de que tal vez no tiene claro lo que siente porque, y sabemos que la tejedora puede hablar de la madre, ¿no es cierto? Entonces, quizás esta persona, quizás esta expareja tiene hijos con la consultante, tendríamos que preguntarle, porque ahí también el tarot egipcio está siendo súper específico, ¿ya? O que es una persona importante para él, ¿ya? Porque igual la tejedora nos habla como de una mujer que que juega un papel no menor en la vida de un consultante, de un hombre en este caso, ¿ya? Porque muchas veces cuando vemos la carta del hogar, ya de la maternidad, no necesariamente significa que el consultante quiera tener hijos con ella. Hay veces que las personas sí se proyectan como, oye, yo quiero que esta mujer sea la madre de mis hijos, pero también el hogar, ya el hogar, la familiaridad, es como cuando yo quiero quedarme en una relación, ¿no es cierto? Entonces la tejedora nos habla de una mujer relevante en la vida de él, pero también si es que ella es, por ejemplo, la madre de sus hijos o de su hijo o hija, claro que él no tiene muy claro qué es lo que le pasa con eso porque tiene sentimientos con ella, pero hay algo que no tiene muy claro respecto a ella como la madre de sus hijos, o tal vez está confundiendo de sentimientos de la madre de sus hijos, pero quizá, pero eso sería difícil porque ya vimos la estrella como que hay un amor, ¿no es cierto? Estamos como elucubrando. A mí me vendría más como que hay un tema de que ella es una mujer muy importante para él. Lo otro que tendría que ser también, por ejemplo, quizás que nuestra consultante tenga hijos con otra expareja. Entonces, tal vez él no tiene claro a nivel mental lo que le pasa a él con el hecho de la maternidad de ella. Quizás por estilos de vida, quizás por los tiempos que ella maneja, un montón de cosas, depende de la situación. Acá no tenemos contexto. Entonces, cuando no tenemos contexto, nosotros podemos como ver, ¿no es cierto?, las opciones. Pero bueno, no me voy a dar más vuelta en eso. Él no tiene una claridad mental sobre el vínculo con ella, ¿ya? Pero podemos ver que ella es una mujer muy importante para él. Lo vamos a dejar así, ¿ya? Porque no sabemos mayor contexto. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ya vimos que con el colgado era esperar o dejar la situación en stand-by respecto a, aquí me corrigen las palabras en inglés, dejar la situación en stand-by respecto a una posibilidad de reparar la relación, es decir, de arreglar las cosas y devolver, porque la regeneración nos habla de el querer, ¿no es cierto?, como reparar algo, pero con el colgado ahí marcando es como una inacción respecto a reparar algo. Yo tengo la impresión de como él quiere, ahí no está decidido todavía, me da la impresión de que a lo mejor para él sería como más cómodo que ella se acercara como a arreglar las cosas, ¿no es cierto? Aunque a él le gustaría, porque esa es la regeneración, la idea quizás de arreglar las cosas, pero también podría ser que él está dispuesto a hacer un sacrificio para arreglar las cosas, o querría en realidad, porque depende mucho de lo que sale al lado, ¿no es cierto? Y vamos a ver, querría hacer un sacrificio respecto a arreglar las cosas. Pero ojo, que no siempre lo que la persona quiere es lo que va a hacer. De ahí las contradicciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, querría hacer un sacrificio respecto a arreglar las cosas, pero ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, prácticamente no va a tomar una decisión respecto a ella. Puede que deje las cosas en un limbo. ¿Cierto? Entonces nosotros ahí vemos que él va a quedarse como indeciso entre dos opciones y la perplejidad nos lo refuerza, ¿ya? Porque la perplejidad es como una persona que está entre una situación y otra y en realidad se queda como paralizado o perplejo entre una de las dos cosas, porque también la perplejidad nos habla de una situación donde yo tengo la posibilidad de afinidad del amor con la flor por un lado y la serpiente por el otro, que es un peligro, ¿ya? Entonces también asocio amor con peligro o amor con ser dañado. Entonces todavía no me decido, yo así como expareja de mi consultante, no me decido quizá a retomar esta relación porque también puede haber un miedo a sufrir.
¿ya? Y claro, la carta de la perplejidad refuerza, voy a poner la 66 acá, refuerza la idea de inacción o indecisión. ¿Se entiende? Pero siempre los mayores mandan. ¿Ok? Eso sería como una forma de hacer una lectura de sentimientos. Por supuesto, siempre hay que fijarse si es que aparece la estrella, si es que aparece la emperatriz, si es que aparece la carta de la inspiración que habla de relación de pareja, ¿no es cierto? Entonces, hay que fijarse qué arcanos mayores están apareciendo, pero ojo, siempre recuerden que el hilo principal de la historia lo crea el arcano mayor, ¿ya? Y los menores complementan. Eso sería este método de interpretación del tarot egipcio. Así que pónganlo en práctica. Por supuesto, si se fijan, lo pueden hacer con otros tarot, Marsella, Rider, separando arcanos mayores y menores y utilizando los menores como para complementar. Así que si lo practican, cuéntenme cómo les va, qué tal les pareció, si les sirvió este método para sus lecturas y ahí estaré esperando sus comentarios. Así que nos estaremos viendo en un próximo video educativo. Chao.